nuevamente a Historia en Cuarentena. El día de hoy vamos a conversar acerca de los acontecimientos del 18 de octubre de 1945, a través de las voces de Luis Fernando Castillo y Yolimar Gil Amundaray. Bien, el 18 de octubre de 1945, Acción Democrática, Rómulo Betancourt, por supuesto Isaías Medina Angarita, Venezuela, la llamada Venezuela contemporánea. Estamos llegando casi a la mitad del siglo XX, Segunda Guerra Mundial, es decir, hay toda una cantidad, un contexto bastante particular que se va gestando allí. Como un dato curioso, y acá recordando algunas cosas, yo ahorita mismo quizás muy probablemente sí lo vimos en el bachillerato, pero no recuerdo realmente haber tratado o haber tocado ese tema. Y si lo hicimos, muy probablemente fue algo muy superficial. Porque es curioso porque sí recuerdo el gobierno de Medina Angarita. De hecho vimos uno de los documentales de Bolívar Films, que es el gobierno de Isaías Medina Angarita, y ahí por supuesto vimos el tema del derrocamiento, pero no recuerdo que se haya analizado, que se haya debatido, que se haya trabajado este hecho. No sé si esto tenga que ver un poco con las implicaciones políticas que tiene un poco también este tema, ¿no? Sí, mira, lo que estás diciendo me hace reflexionar porque recuerdo que trabajé ese cuarto año, el periodo de Marcos Pérez Jiménez, también trabajé una parte de los años 60, gobierno, recuerdo el de Betancourt, pero yo no recuerdo absolutamente nada de Medina Angarita ni nada de que haya pasado en los años 40. Bueno, quizás nosotros acá no vamos o sea, el análisis que vamos a hacer nos gira en torno Al digamos, sistema educativo. sí, a las estrategias y a los temas, a los contenidos que se trabajaron, Sí, pero es curioso porque es una fecha importante, o sea, para poder entender este siglo XX venezolano y, por supuesto, la construcción de la democracia en Venezuela, y lo que Germán Carrera llama la continuidad y ruptura de ese proceso democrático, es necesario entender o revisar, evaluar el 18 de octubre de 1945. Porque quieran o no, hay un quiebre importantísimo que viene dado con la ruptura de un hilo político que había iniciado en 1899 con el derrocamiento de Ignacio Andrade y el ascenso al poder de Cipriano Castro y luego de Juan Vicente Gómez. Muere Gómez, asciende Eleazar López Contreras y luego viene Medina Angarita. Medina Angarita, que por cierto, de los cuatro es como uno lo ve en las fotografías y dice, este señor cae bien, ¿no? Es como gracioso, como un señor Buena chévere, ¿no? gente. Sí, un tipo que en casi todas las fotografías que podemos ver de él Está riendo. riendo. Claro, esto muy probablemente tiene que ver con la imagen que quería proyectar Ujú. como presidente, recordando que también que de los cuatro es el que en cierta medida, aunque también lo hace López Contreras, se Ot- desconecta rápidamente del mm, uniforme. Sobre todo con aquello durante la Segunda Guerra Mundial, algunos decían que Medina Angarita tenía cierto parecido a Mussolini. Entonces se ponía el uniforme de campaña, era más parecido todavía Al a fascismo. Benito Mussolini. Y bueno, y se les decía que también tenía ciertas inclinaciones hacia el fascismo como una estructura, digamos, de que el Estado tuviese mayor control. Y entonces Ujú. algunos apuntaban a que tenía cierta atracción hacia esa forma política. Sí, tienes razón. Sin embargo, creo que para nosotros evaluar qué pasó ese 18 de octubre de 1945, es importante describir qué era lo que estaba pasando en ese momento. Ujú. Creo que el antes, Venezuela está marcado por un antes y un después desde la muerte de Juan Vicente Gómez. ¿Por qué? Porque quien llega al poder, que es López Contreras, él comienza a otorgar, bueno, una serie de, vamos a decir, libertades políticas, que no fueron libertades completamente amplias, pero sí se aleja un poco, digo un poco porque no fue quizás no fue mucho, de la dictadura de Juan Vicente Gómez, ¿cierto?
Sí, hay unos cambios interesantes ahí con todo este del tema de la transformación de la misma constitución, Reducir, reducir el periodo presidencial, la reelección inmediata. O sea, hay unos rasgos ahí interesantes que permiten quizás entender o ver cómo de cierta manera se van alejando de la forma dictatorial propiamente gomecista o como cuando Gómez estaba vivo y cuando estaba en el poder. Sin embargo, todavía hay algunos rasgos sí. llamativos, por ejemplo, hay un decreto de expulsión a un grupo de Es políticos que tildados de de comunistas, comunistas. sí. Es que precisamente eso, quizás no están las características fundamentales del gomecismo, es decir, la tortura, el exilio forzoso, ni nada por el estilo, sino, pero sí podemos observar que utiliza quizás ese mismo inciso para expulsar del territorio a aquellos que quizás tengan algún parecido con los comunistas o eran partidarios de los comunistas. Claro, ahí podríamos nosotros inferir que no todos aquellos acusados de comunistas realmente lo eran. Es decir, todo aquello que pudiese estar bordeando a ideas de transformación o incluso de exigencias políticas, como por ejemplo quizás la elección popular, la participación de todos, digamos, los individuos que pudiesen ser actores políticos que participan. Es decir, todo aquello que pudiese quizás oler a una oposición más o menos que pudiese consolidarse rápidamente, podría tener ese calificativo de comunista y al estar enfrentado con el inciso sexto, es decir, al ser una doctrina, una forma política prohibida por la Constitución, bueno, le aplicamos la ley y estos tienen que irse del país como efectivamente se hizo con aquel decreto donde estamos hablando de casi 50 políticos que son invitados a salir del país, a salir de Venezuela. Entonces, luego de esto, bueno, termina el periodo presidencial de López Contreras y aparece como el gran elector, eligiendo o estableciendo en todo caso, a través de una elección de tercer grado, la figura de Isaías Medina Angarita, que a todas luces parecía una figura que iba a gobernar y al mismo tiempo iba a dar espacio todavía político a Eleazar López Contreras. De hecho, creo que la fórmula que esperaba Eleazar López Contreras era, una vez concluido el periodo presidencial de Medina Angarita, postularse nuevamente como candidato presidencial. Sí, sabes que del gobierno de Isaías Medina Angarita hay dos cosas en particular que llaman la atención. Lo primero es su vinculación al positivismo, es decir, tenemos por un lado una oposición, acción democrática como tal, que le está exigiendo el voto directo y universal, pero tenemos a un Medina Angarita que menciona que la población no está preparada para votar, para ejercer el derecho al voto. Otro aspecto, que era el segundo aspecto que te mencionaba, que me parece bastante característico, es que una vez que llega al poder, se aleja de la figura de López Contreras. Y eso tiene unas implicaciones bastante complejas. Por ejemplo, entendía que López Contreras quería volver a las elecciones, quería volver a la presidencia, mejor dicho. Sin embargo, él, considero yo, estaba quería hacer la continuidad o permitir que en Venezuela se estableciera el voto universal, pero consideraba que la población no estaba preparada para ello. Sí, ahí hay algo interesante porque, claro, Medina Angarita empieza a distanciarse un poco de López Contreras, López Contreras empieza a distanciarse de Medina Angarita, claro, porque hay algunas cuestiones que parecieran estar escapándose o saliéndose del libreto que quizás ya tenía prefabricado o establecido el propio López Contreras. Por ejemplo, la anulación del inciso sexto, el permitir la formulación o la reunión de partidos políticos. Vean que uno de los grupos, uno de los partidos que va a ser, digamos, uno de los mayores opositores del gobierno de Medina Angarita, es básicamente habilitado políticamente dentro de la propia presidencia de Medina Angarita.
Y al mismo tiempo pareciera también que los efectivos militares, a pesar de que Medina Angarita es militar, es un egresado de la academia, de hecho el primer presidente de Venezuela egresado de la academia militar, es decir, no estamos hablando de alguien que se hace militar por una revolución o por un movimiento X, hacia el estilo López Contreras, sí, el estilo López Contreras, el estilo Juan Vicente Gómez, sino que es alguien formado, que tiene una carrera militar y que llega al poder bajo esa institucionalidad. Pero pareciera también perder también parte de ese grupo militar que de cierta manera se siente un poco excluido, se van a empezar a sentir un poco, digamos, olvidados, incluso con el tema monetario. Manuel Caballero menciona que muchos de estos hombres con unos grados intermedios ganaban menos que un chofer de autobús. Entonces sentían que estaban un poco, digamos, excluidos también de los ascensos militares, porque quienes ocupaban las máximas o los máximos grados dentro del ejército eran básicamente antiguos hombres que estuvieron en estos, digamos, cercanos a Gómez, viejos hombres que no tenían ningún tipo de formación militar académica, y estos que vienen formándose en la academia y vienen moviéndose como una generación de militares que aspira a ascender y tener una carrera efectiva dentro del cuerpo castrense, se ven detenidos, se ven obstaculizados por estos hombres que no tienen ningún tipo de formación, pero son grandes amigos de quienes han estado en el poder, son grandes figuras, o por lo menos tienen una alianza importante con quienes ocupan las sillas presidenciales o quienes ocupan los altos cargos. Por ende, estos individuos, estos jóvenes militares que se están formando en la academia, empiezan a sentirse incómodos, empiezan, hey, ¿qué está ocurriendo acá? Nosotros nos estamos formando y deberíamos ser nosotros quienes estemos ascendiendo a esos grados importantes dentro de la formación militar. Sí, es que, o sea, hablemos del golpe como tal, o quiénes fueron los que se encargaron de ese golpe de Estado. Primero, en primera instancia es que fue un golpe civil y militar, ambas. Este, pero quienes comienzan a estructurar el golpe, a formar ese golpe, fueron los militares. ¿Qué va a pasar allí? Ellos tenían una demanda. La demanda que ellos generaban era, o que ellos tenían en ese momento, era precisamente que no existía una modernización de la milicia, porque consideraban que ellos, que si ya estaban preparados o se estaban preparando, estaban siendo mandados por personas que no tenían ningún tipo de educación. Sí, no, además de eso, hay que ver otro elemento importante, porque no solamente los militares, así, los militares tienen una especie de justificación para su acción golpista, por decirlo de alguna manera, pero los civiles también están apuntando ciertas cosas, y entre esas ciertas cosas que están apuntando los civiles se encuentran, por ejemplo, la corrupción es señalada también, negativas por parte del gobierno de López Contreras para mayor amplitud política, mayor participación de todos los ciudadanos, por ejemplo, en una elección popular. Y ahí tiene, digamos, una posición o un papel importante la figura de aquella candidatura, que al final no fue una candidatura oficial, de Diógenes Escalante, que se esperaba fuese una especie de, digamos, de candidato de consenso entre esa oposición política que presiona a Medina Angarita para que abra la posibilidad de unas elecciones mucho más amplias, elecciones realmente populares, y el gobierno de Medina, que bueno, está tratando de buscar alguna opción que permita mantener el mismo tipo de elección, pero con digamos, un candidato que permita quizás cohabitar entre la oposición y el gobierno, y bueno, ver qué puede suceder más adelante. Cuestión que obviamente no es del buen agrado de Lecer López Contreras, que al mismo tiempo aspira llegar también a la presidencia o ser candidato en unas futuras elecciones. Incluso cuando el golpe se da en el 45, el 18 de octubre del 45, muchos piensan que el que ha dado el golpe de Estado es López Contreras, y que esos militares vienen de la mano de López Contreras, pero pareciera que en un momento dado no esperaban o no se imaginaban que quienes estaban dando el golpe de Estado junto con los militares se encontraba el Partido Acción Democrática.
Es así. Ahora, la pregunta que puede surgir de lo que estás exponiendo es, ¿cómo fue que Acción Democrática formó parte de este golpe de Estado? O cómo es que los militares, teniendo las armas y teniendo todo el poder para avanzar en un golpe de Estado, decide que Acción Democrática o el grupo de civiles formen parte de este golpe de Estado. Pues este grupo que intenta dar, este grupo de militares que intenta dar el golpe de Estado, no son conocidos en la población. Eso es uno de los aspectos fundamentales. Y necesitaba quizás ese apoyo popular que sí tenía el Grupo de Acción Democrática y que, de cierto modo, permitía el apoyo y el apoyo popular, el apoyo de la población. Sí, es decir, o sea, los militares decimos, vamos, hay una serie de elementos que nos empujan a la acción golpista. El problema es que una vez que hagamos el golpe de Estado y si ese golpe de Estado tiene éxito, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa ¿Cuál es el después? siguiente paso? ¿Asumimos el poder? ¿Abrimos espacio para unas elecciones? O sea, pero eso es digamos, un ejercicio o es un escenario donde no tienen ningún tipo de formación, donde no tienen ningún tipo de experiencia. Y es quizás allí donde entra en juego Acción Democrática, que por cierto, mencionaban que Acción Democrática terminó siendo más conspirativo que los propios militares, porque cuando vemos quiénes participan, qué militares o el grupo de militares que participan en el golpe, son muchos más de la cantidad de individuos que participan de Acción Democrática. Es decir, hay un grupo muy pequeño, que digamos los más leales o de mayor confianza en torno a Rómulo Betancourt, quienes conocen y saben de lo que va a ocurrir y forman parte no solamente del golpe en sí mismo, sino también de la Junta Revolucionaria de Gobierno que se forma una vez tiene éxito el golpe de Estado. Y por cierto, hemos utilizado la expresión golpe de Estado y ahí eso genera Un allá ahí hay un debate. debate importante porque lo que ocurre en, 1800 en el 18 de octubre de 1945 lo vamos a ver reflejado en muchos textos como la Revolución de Octubre. Y ahí surge la gran pregunta, ¿fue una revolución o fue un golpe de Estado? Manuel Caballero lo dice sin ningún tipo de escalofrío, es un golpe clásico, hay un golpe de Estado. Y creo que ha existido resistencia en torno a llamarlo de esa manera. A utilizar el término, sí. Ajá. Creo que lo importante de esto no es tanto, aunque el golpe de Estado es importante, pero lo que pasa después. ¿Qué pasa con estas personas? Pero entonces fue un golpe de Estado. Por supuesto, Ok. sí, fue un golpe de Estado, pero lo significativo y lo que se transforma en una revolución es lo que pasa después. Ok, pero antes de eso sería importante decirle a la gente, tratar de explicar, o sea, un golpe de Estado, ¿qué es un golpe de Estado? Es una sección o un fragmento del Estado que termina en cierta medida vulnerando, bloqueando al resto de ese Ujú. Estado, eh, En este caso tenemos a las fuerzas militares que forman parte del que Estado, forman parte del Estado precisamente y que están vulnerando a la presidencia, el que Poder vendría siendo el Ejecutivo. poder Y el ejecutivo. resto de los poderes que van a quedar inhabilitados Por automáticamente. supuesto. Entonces, efectivamente fue un golpe de Estado. Los militares, de hecho, es el primer golpe de Estado, digamos, exitoso del siglo XX. Oye, sí. El primer golpe de Estado exitoso del siglo XX porque recuerden que Castro llega al poder, llamémoslo así, un golpe de Estado, llamémoslo como el nombre que le establecieron, revolución, llamémoslo alzamiento caudillista, pero fue en el siglo XIX, fue en 1899. Ujú. Ya a partir de ese momento vemos la acción de Juan Vicente Gómez, pero el ejército todavía eso que vamos a ver nosotros en el 45 no está Ejército formado. conformado Ok. todavía. Es la primera vez que el componente militar, digamos, formado en Profesional. profesional, sí, profesional y ahí habría otro debate. Realmente era profesional, porque una vez que dan el golpe de Estado, no son profesionales No, porque no están haciendo lo que su deberían estar deber. haciendo, están involucrándose en una acción política y ya eso de plano les resta en gran medida ese carácter de profesional. Pero lo que queremos decir es que la primera actuación de la Fuerza Armada moderna, por decirlo de alguna manera, en una acción como esta, exitosa.
porque antes de eso vimos lo que pasó durante los actos de la generación del 28, que unos cadetes también intentaron levantarse en armas, pero eso fue un fracaso evidente. Esto obviamente abre una especie de ventana para ese componente militar, porque luego van a ocurrir hechos similares, pero con otras características, que es el golpe del 48, cuando terminan derrocando a Rómulo Gallegos. Pero no nos vamos a ir para allá. Nos vamos a quedar todavía en el 18 de octubre de 1945. Entonces, es un golpe de Estado, fue un golpe de Estado. Ahora el debate es, mm, Fue una y revolución. por qué, sí, fue un golpe de Estado perfecto, pero y fue una revolución, ¿y qué determinaría que fue una revolución? ¿Y qué cosas tiene distinta a todas las revoluciones que están anteriores, o todo lo que está anterior que se les llamó revolución? Y ahí podemos hacer una larga lista, no sé, la revolución de Oriente, la revolución de la Liberal Reforma, la revolución de restauradora. Marzo, la revolución de Abril, la revolución liberal restauradora, la revolución libertadora, la revolución de Keipa. Es decir, una gran cantidad de acciones caudillescas, de acciones que, digamos, tomaron el término revolución quizás para matizar el tema del golpe. Entonces, sucede lo mismo con el 18 de octubre del 45. O sea, esa es la pregunta. Bueno, a mi juicio sí. Y creo que la revolución, el término revolución, y aquí encaja perfectamente, es con lo que hicieron después de asumir el gobierno. Ujú. Porque aspectos muy importantes allí se observan una vez que ellos se incorporan al poder. Por ejemplo, quien llega al poder asume el poder, desea el poder, porque ese es el objetivo principal de de hacer un golpe de Estado. Pero aquí tenemos un caso particular. Las personas que dan el golpe de Estado se inhabilitan. Se inhabilitan para, digamos, ejercer o poder participar en las futuras elecciones que se iban Ujú. a definir, presidenciales y X. Porque recuerden que una vez que se da el golpe, entre el 45 y el 48 se desarrollan tres elecciones. Ujú. Y estos señores que se inhabilitaron políticamente no pueden participar en ninguna de esas elecciones. Y eso es interesante porque podemos decir que estos están dando una especie de elección A los políticos y a la importantísima. política como Sí, tal, exacto, porque efectivamente están dando un golpe de Estado, y porque están dando un golpe de porque Estado saben que están se mal. inhabilitan políticamente. Es decir, Ujú. esto que estamos haciendo nosotros es una acción equivocada, en el sentido de que si nosotros asumimos el poder luego de la acción de fuerza, estamos cometiendo un error. Y esto está relacionado quizás con unos comentarios que haría Germán Carrera Damas con respecto a ciertos requisitos para poder establecer una estructura democrática. Y entre esos requisitos, Carrera Dama menciona la formación del poder, es decir, cómo termina conformándose ese poder. O sea, el poder termina conformándose por el ejercicio de la soberanía popular. Entonces, si esta gente asume el poder y gobiernan el país, no están siendo o no están asumiendo ese poder producto del ejercicio popular, lo están asumiendo producto de la acción de fuerza. Entonces ahí hay un problema de legitimidad que Carrera Dama nos menciona, que es otro de los requisitos necesarios para una estructura democrática, es decir, el ejercicio del poder. Es decir, el ejercicio hay que hacer, el ejercicio del poder debe ser democráticamente, es decir, reconocer los derechos políticos, pero también los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos, que quizás no se iban a cumplir si el poder se asume o se ejerce a partir de una acción de fuerza, porque Ujú. si legitimamos la acción de fuerza, se puede legitimar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, podemos decir nosotros, efectivamente, es un golpe de Estado, pero ¿qué es lo que hace que sea una revolución? Solo el hecho que se hayan inhabilitado a estos señores, eso solo hace que sea una revolución. No, bueno, es uno de los aspectos. El otro aspecto es precisamente el que tú estabas mencionando, el que menciona Carrera Dama, la legitimación del poder. Legitimar el poder, y eso solamente se consigue a través del voto. Mencionabas también que durante esos 3 años existieron 3 elecciones, y Ujú. eso también hay que tomarlo en cuenta porque es durante este periodo en donde se le otorga a la sociedad las elecciones libres, universales, secretas, es decir, todo. Las mujeres pueden votar, claro, las mujeres ya habían participado en un ejercicio, digamos decir, municipal,
pero ahí hay un problema porque está este tema del tema de las libertades, ¿no? Exactamente. Y lo otro es que antes quienes podían votar, antes de que esta Junta Revolucionaria de Gobierno se Ujú, instaurara en el poder, los hombres mayores de 21 años que supiesen leer y escribir ujú. No, y que además es una elección indirecta, no había de una tercer elección directa. grado. Y lo otro que quería decir con el tema de las libertades es que tanto el gobierno de López Contreras como el gobierno de Medina Angarita fueron dando cuotas de libertad. Es decir, la libertad está como en un frasco, está como encapsulada y son ellos quienes deciden en qué momento y de qué manera y en qué cantidad otorgan la libertad. Un error grave, porque es que la libertad no se negocia. La Ujú. libertad es un valor Es un supremo, derecho es un humano. derecho humano. Y siendo un derecho humano, no, ningún gobierno tiene que estar concediéndote pedacitos. Eso es algo que posees Ujú. como individuo, como Y humano. claro, y dentro de ese discurso está el problema de, bueno, es que se apresuraron, el golpe es apresurado, quieren llegar a acceder al poder y la acción es apresurada porque es que no estaba listo, la sociedad no está lista. Pero ¿cómo sabemos cuándo la sociedad está lista para poder ejercer derechos como elegir a un candidato? Que es otra de las cosas que se le va achacar a lo que va a ocurrir a partir del 18 de octubre del 45, y es que se le está dando la oportunidad de elegir, de ejercer el derecho al voto a un grupo de ciudadanos que no saben leer, que no saben escribir y que van a ser manipulados por un grupo político. Pero eso pareciera que pudiese caerse, desestructurarse esa expresión, porque vamos a ver cómo en 1952 esos aparentes campesinos que no saben leer, que no saben escribir, que no saben nada de política, votan en contra de la posible o de lo que se está confeccionando como la dictadura militar de la mano de Marcos Pérez Jiménez. Es decir, votan en contra de los militares y quizás previendo, quizás esperando de manera, quizás con ilusión, la necesidad de la recuperación de eso que están llamando que es democracia, que no es esto, que esto que nos están estructurando. Y tanto así que pierden las elecciones los militares que luego terminan amañando los resultados. Entonces, ¿cómo es que estos civiles, estos campesinos que no saben leer, no saben escribir, votan en contra de lo que huele a dictadura? Entonces, ¿estaba lista o no estaba lista esta sociedad? Hay cierto relativismo en cuanto a ese concepto que expresa mucho sobre la imposibilidad de esa ciudadanía de ejercer algo tan supremo, algo aparentemente tan complejo como el derecho al voto. Es así. Sin embargo, en este punto nosotros podemos utilizar las palabras de Carrera Dama, aquella que dice, bueno, que Venezuela desde 1830 está en un camino, está en el camino hacia consolidar la democracia, Sí, una larga marcha hacia la una larga democracia. marcha hacia la democracia. Y bueno, esto es una característica fundamental. Recuerda que él también menciona que estamos en un proceso de continuidad y ruptura. Empezamos ese proceso, pero debemos culminarlo. Quizás en un futuro ya Venezuela podrá ser completamente democrática. Sí, entonces vemos aquí resumiendo algunas cosas, el 18 de octubre claramente sin ningún tipo de, digamos, de decorar, sí, estamos en presencia de un golpe de Estado contra Medina Angarita, que por cierto hay otro debate, hay golpes buenos y golpes malos, Mm, evidentemente todos los Todos golpes los golpes son son malos malos. en el sentido de que son acciones de fuerza donde el componente militar está actuando en un escenario que no es natural, es decir, está tratando de solventar, de resolver un problema que es político y que tiene que resolverse políticamente, y si es un problema democrático tiene que resolverse democráticamente. Sin embargo, nos quedamos un poco con las expresiones de Carrera Dama, quien nos dice que él no conoce hasta los momentos, de lo que ha revisado, de lo que ha estudiado, alguna democracia que se haya restablecido democráticamente, alguna democracia que se haya establecido democráticamente. O sea, que no conoce ese, digamos, un escenario como ese, una democracia restableciéndose democráticamente. O sea, parece que hay primero como una especie de quiebre, de ruptura, de choque, de fricción, antes de
que empiece a, digamos, a brotar el ejercicio plenamente democrático. Con el 18 de octubre del 45 vemos entonces que hay una primera etapa, una primera acción que es propiamente el golpe de Estado, la intervención de los militares. Pero después viene inhabilitarse estos actores políticos, estos actores civiles y militares, que básicamente están en una reflexión importantísima y Una es, elección, sí. somos golpistas, no podemos aspirar al poder porque estaríamos cometiendo los mismos errores de lo que estamos, digamos, enfrentando. Sí, queda bastante claro que no existen golpes buenos, tampoco existen golpes Positivo. positivos, exactamente. Estamos bastante claros que no existen golpes buenos, o sea, los golpes son malos. Eso ya no entra en discusión después de esto que nosotros hemos hablado. Sin embargo, lo trascendente de los acontecimientos de 1945, del 18 de octubre, es lo que pasa después, la revolución como tal. ¿Por qué se le llama revolución? Y un aspecto que se tiene que tomar en cuenta es que durante este periodo se le otorga el voto a toda la población venezolana. Sin titubeo, sin medias tintas, sin cuota, Sin cuotas, sin sin fracciones. filtros, sí, es decir, y eso es una revolución, porque hay un cambio importante, hay una transformación, hay un cambio radical impresionante que básicamente, yo creo que efectivamente lo podemos llamar revolución. Por eso es interesante esto, porque siempre las revoluciones se las llamaban al acto violento en sí mismo. Es decir, la revolución es la acción. Por ejemplo, la campaña que hace el señor Antonio Guzmán Blanco, la Revolución de Abril, toda la campaña fue la Revolución de Abril. Pero vemos cómo lo que ocurre en 1945, o sea, el 18 de octubre de 1945, eso no es la revolución. La revolución es lo que viene Ujú. posteriormente. Es decir, necesariamente una serie de cambios importantes, de acciones, decretos, pero significativos. Es decir, vamos a construir el ejercicio democrático de la manera como tiene que hacerse, es decir, con el ejercicio ciudadano, la participación ciudadana. Quizás a muchos no les agrada esto o muchos lo van a calificar de algo inconveniente por digamos, el señalamiento de que esta gente no estaba preparada todavía. Digamos, los ciudadanos no estaban preparados para ejercer una responsabilidad tan grande como esa. Pero es que Bolívar, ya en 1812, Manifiesto de Cartagena, está diciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿estamos preparados en algún momento para esto o es que hay que hacerlo y ya? ¿Eh? Además que el ejercicio democrático es una construcción de otras instituciones también, las escuelas, las universidades, y para poder hacer eso requieres también que haya participación de esas instituciones, que no se les cierren las posibilidades de formar democráticamente. O sea, la democracia es una cosa muy compleja, muy difícil. Y decir no están preparados para, en un momento dado, no están preparados para ejercerlo, es difícil. O sea, ¿quién define eso? Quien define no están preparados es quien va a definir cuándo se está. Eso es muy difícil, es muy complejo. Y más en un país como Venezuela. Bueno, quizás uno de los errores que si pudiésemos señalarles sí, a la Junta Revolucionaria de Gobierno, a todo el acto que se hace a partir de 1945, es quizás pensar que los militares que participaron, o la fuerza militar, una vez que participa en el derrocamiento de Medina Angarita, regresarían al cuartel, regresarían a su espacio militar sin aspirar a algo más. Y quizás ese es un error. Fue un error, pero creo que también fue una experiencia. Entender que los militares en participación política siempre van a aspirar a algo más. Y lo demostraron con el derrocamiento de Rómulo Gallego en 1948. Buscaron cualquier excusa para derrocar a Gallego. Y para hacer aquí una comparativa interesante, para ver que lo que significó el haberse inhabilitado políticamente este grupo, lo podemos comparar con el 23 de enero de 1958. ¿Quién participa en las elecciones en el 23 de enero, luego el 23 de enero de 1958? Wolfgang Wolfgang Larrazábal. Larrazábal. Y Larrazábal participa en la acción militar que derroca a
a Marcos Pérez Jiménez. ¿Qué quizás es lo positivo que podemos decir allí? Bueno, que Wolfgang Larrazábal se presenta en la acción democrática del voto. O sea, se postula y bueno, si votan por mí, perfecto. Pero si lo comparamos con lo que ocurrió en el 45, esta gente dice, es que no estamos calificados para ejercer el poder porque es que estamos manchados. Hemos llegado por vía violenta. Y quizás esa acción, que para muchos puede ser incluso heroica, porque los dos bandos, tanto los civiles como los militares, se jugaron todo. O sea, los civiles se están jugando que si el golpe fracasa, pues, se tienen que ir del país, digamos, a lo mínimo, porque lo otro es que van a ser apresados. Y el otro elemento son los militares que se están jugando la carrera. O sea, son descubiertos, o más que descubiertos, fracasa el golpe de Estado y pierden ya toda la carrera militar. Entonces, estos hombres se arriesgaron y si se presentan en una campaña política, cualquiera de ellos puede ser visto como el gran salvador y puede con eso utilizar una propaganda impresionante que los llevaría al poder. Quizás había algo de eso también en la forma como se presenta en su campaña o en su candidatura Wolfgang Larrazábal y lo pudo haber utilizado también. Pero vemos que él no se inhabilita. Ujú. Él va y participa en la acción electoral. Entonces vemos que si lo comparamos los dos, estos señores del 45 se inhabilitaron, todos. Sí. Quizás también para cerrarle también un poco, quizás también como una estrategia política también, cerrarles el paso a los mismos militares. Se sacrifican los otros civiles que también participaron, porque Mm, fácilmente Betancourt pudo haber sido candidato, pero se le cierra el paso también a los militares, porque si Betancourt es candidato, cualquier otro de los que estuvo en el golpe militar también podría ser candidato. Es todo un debate impresionante. Creo que van a pasar los años y este tema va a seguir siendo un tema de debate, de discusión, porque es que es medular. O sea, a partir del 45 hay otra historia, principalmente porque el partido ya se hace fuerte y empieza a observarse el partido o el partido empieza a tener una posición estelar dentro de la política venezolana. Pero también el bando militar también empieza a ser observado, digamos, vamos a decirlo, para mal, como una figura política. Vean cómo a partir de ese momento los militares son como la última salvación ante cualquier conflicto político. Bueno, ¿cuándo van a entrar los militares? ¿Cuándo van a participar? Y eso ha hecho que el profesionalismo de los militares venezolanos esté siempre marcado por la necesidad de participar y de tener la última palabra, lo que algunos teóricos llamarían el pretorianismo moderno, el pretorianismo venezolano. sí, es así. Sin embargo, pasarán los años como lo estás mencionando y este debate va a continuar. Sí, Lo bueno, importante es, lo importante de esto es entender que utilizar los términos adecuados, eso es uno de los aspectos, y también no hablar de medias tintas, es decir, entender los hechos y explicar los hechos tal cual sucedieron, utilizar los términos que adecuados para cada una de las acciones y también entender que sí fue un golpe de estado, pero también una revolución. sí, que no necesariamente ocurre el propio 18 de octubre del Mm, 45, que es lo que veníamos diciendo. exacto. Sí. Entonces, muy importante este tema, el tema de discusión, porque abre otro tema importante que es la construcción de la democracia en Venezuela. Para muchos dirán, bueno, pero es que una democracia que nace de un golpe de Estado, oh, como raro, pero bueno, si nos quedamos con las expresiones de Carrera Damas, que bueno, ¿cuál democracia se ha restablecido de forma democrática? Sí, la Eh, otra pregunta es, ¿cómo hacer ante un sistema que está viciado? O sea, ¿cómo ujú, tú, civil, puedes encajar en este sistema? ujú, Pueden pasar los años, pueden pasar los siglos, no sé, y el sistema va a ir cerrando los espacios para que este civil o este grupo de civiles puedan ingresar a la presidencia como tal. sí, bueno, esto seguirá, se seguirá discutiendo Sí, en las universidades, en las escuelas, en los podcasts de historia, como Historia en Cuarentena. Pero bueno, es un tema para seguir discutiéndolo, un tema interminable también, porque siempre hay
secciones y siempre hay facciones, incluso quienes dicen, bueno, Medina Angarita ya estaba trayendo unas transformaciones impresionantes y se truncó todo con el 18 de octubre. Para otros es a No partir de era ese así. momento que empiezan realmente las transformaciones democráticas en Venezuela. Y es interesante porque a partir del 45 ya no hay vuelta atrás, porque en el momento en que la dictadura reaparece en el 48 y luego es vencida en el 58, no hay vuelta atrás, no hay duda. Vamos a elecciones y que participe todo el mundo y que venga ese segundo largo periodo democrático en Venezuela. E importante, ¿qué nos deja esta Junta Revolucionaria de Gobierno? Las elecciones. Porque a partir de esa fecha, las elecciones han continuado. Sí, Todos hemos votado. incluso en dictadura. Incluso. Sí, solo que estos lo utilizan como una especie de manto para tapar exactamente la presencia de la dictadura. Pero vean cómo la gente reaccionó. En el caso del 52, la gente ejerciendo democráticamente su derecho en contra de esto que olía a dictadura. Y luego nuevamente, a partir del 58, otra vez la gente ejerciendo el derecho al sufragio. Sí, y cada vez que nosotros vayamos a votar, debemos recordar esta fecha porque es la fecha que nos da a nosotros o nos otorga a nosotros el voto. Bien, hemos llegado entonces al final de nuestro podcast Historia en Cuarentena. No olviden suscribirse a nuestro canal, visitar nuestras redes sociales, historia.cuarentena, nuestra cuenta en Instagram y también nuestra cuenta en Twitter, Historia40. Síganos por allí, estaremos colocando información de interés.